Buenas tardes. Es un enorme placer darles la bienvenida, una enorme alegría ver el auditorio abarrotado, verdaderamente de personas interesadas en la cita de hoy, que merece esa atención. Es la cita que da inicio a un ciclo de conferencias que hemos convocado a propósito de la exposición que ocupa la sala 16B, junto a la Galería Central, y que está dedicada al taller de Rubens. Una exposición de una singularidad notable, que aporta mucho conocimiento sobre el funcionamiento del taller de Rubens, sobre, digamos, el tema de original de la mano de Rubens y obras de taller, pero también que aproxima de una forma muy didáctica a un ambiente, a una forma de proceder, a una época y a lo que es la pregunta que nos convoca en este ciclo de conferencias: el funcionamiento y la naturaleza del taller del artista y de los talleres de artista. Por eso nos vamos a reunir hoy y los sucesivos miércoles del mes de noviembre, con intervenciones de Jacobo Alcalde, pintor que ha participado también en la confección de esta exposición, de Ana María Guasch, profesora de Arte Contemporáneo de la Universidad de Barcelona, que nos hablará del taller de artista hoy, digamos el taller de artista en el mundo contemporáneo, y donde también tendré el gusto de intervenir con una charla también para profundizar o abundar en temas relativos a la interpretación del taller de artista en un contexto mayor, así en un contexto como de lugares de investigación, lugares de estudio y lugares de observación. Y quien interviene hoy en primer lugar es el comisario de la exposición, Alejandro Vergara, jefe del área de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte aquí en el Museo del Prado, un veterano de este museo que ha comisariado numerosas exposiciones muy notables, muy reconocidas. Quiero recordar la de Miradas Afines, que presentaba una aproximación muy singular a la pintura del siglo XVII en España y en los Países Bajos del Norte, es decir, dos culturas en principio enfrentadas y muy, digamos que han sufrido por parte de la historiografía una segregación, ¿no? Un distanciamiento entre ambas, y en aquella exposición precisamente se mostraban de la mano de Alejandro las enormes afinidades que pueden observarse entre esas culturas contemporáneas, ambas enormemente determinantes en la época. Recordar también pues, la exposición que dedicó a la obra de Patinir, diversas a la obra de Rubens también, como Rubens pintor de bocetos y otras. Y aparte de exposiciones como de mucho calado científico, también se ha atrevido con exposiciones de carácter más experimental, con una búsqueda de una aproximación muy didáctica, muy cercana, ¿no? al espectador o al visitante medio, como la que pudimos disfrutar dedicada a la alegoría del olfato de Rubens y Bruegel el joven, que nos animaba a identificar los olores, ¿no? Los olores de diversos detalles de esa maravillosa pintura perteneciente al ciclo de las alegorías de los sentidos de estos dos autores tan notables. En fin, todo esto es quizá abundar en algo que ya conocen ustedes de sobras, y el trabajo de Alejandro Vergara, a quien me toca ahora solo agradecer pues, todo su trabajo y el prestarse a dirigir y a intervenir en este ciclo. Gracias.
Gracias, Javier. Gracias a todos vosotros por estar aquí. También tenemos mucha vocación de servicio público, de museo público, y eso quiere decir que lo que hacemos lo hacemos para todos nosotros, como una comunidad de amantes del arte, y celebro, por lo tanto, que seamos muchos hoy. Voy a hablar un poco de los hilos que han concurrido en este proyecto, empezando por un hecho evidente, pero en el que creo que no ponemos el foco, que es el de que los cuadros que vemos en los museos, en este museo, son consecuencia de una fabricación. Creo que tenemos la tendencia lógica quizá a encontrarnos, a enfrentarnos a un encuentro con la obra de arte que nos lleva a pensar en lo que ocurre a partir de ese momento y nos ha llevado tradicionalmente a pensar en cuestiones como la experiencia de nuestra contemplación. Incluso recuerdo también que cuando yo hacía el doctorado en los años 80, había mucha insistencia en mirar más allá del cuadro, centrarse más que anteriormente en cuestiones sociales, económicas, políticas, en contexto histórico. Y también había mucha insistencia en recuperar el contexto original de la obra de arte, entendido como, si uno está viendo un altar, por ejemplo, pues una pared del fondo de una iglesia a una cierta altura, etc. La evolución mía, y una que creo que es consecuencia de pasar el día y el tiempo en un museo, me lleva a hacer exactamente lo contrario, ¿no? Es a centrar nuestra mirada en lo que hay dentro del cuadro y a recuperar el contexto original que pasaba desapercibido, curiosamente, a esta tendencia. Los cuadros se pintan muy cerca, a la distancia de un antebrazo, poco más. Ese es el contexto original de cualquier cuadro, aunque vaya a ser situado más adelante en lo más alto de una iglesia o de algún otro lugar. Y ese contexto lo que hace es que nos fijemos en una cuestión elemental, que es la técnica, la fabricación, cómo se hacen las cosas. A mí me es útil siempre buscar apoyo en la filosofía, que conozco como consecuencia de una verdadera pasión por ella, pero de forma muy desordenada, no como un profesional de ella. Pero me sirve como apoyo cuando intento pensar en por qué algo me llama la atención o por qué algo me asombra, ¿no? Pensando en esta cuestión de la técnica, de la proximidad al cuadro entendido como un objeto que ha sido fabricado, me voy a la idea del conocimiento práctico, el hecho de que los seres humanos hacen las cosas como consecuencia de un cierto conocimiento que se va prolongando en el tiempo y que se va traspasando de unas generaciones a otras. Pensar en el simple hecho de que cuando alguien hace algo, centrémonos en la pintura, lo hace en primer lugar porque tiene vocación de hacerlo, una vocación que puede ser personal o a menudo heredada, la familia lo venía haciendo, y pensar en segundo lugar en que las personas que hacen algo, que van acumulando conocimiento práctico, han sido formadas para hacer aquello que están haciendo. Lo que hacen, por consecuencia, es algo que puede ser transmitido, que puede ser reducido a un sistema, puede ser enseñado. Esto es evidente, pero nos aleja de la idea del arte como algo puramente consecuencia de una inspiración, digamos, ¿no? Algo de eso yo creo que es un ruido que nos impide centrarnos en este hecho evidente. El arte lo hace gente que tiene disposición, afán, vocación, ganas de hacerlo y que ha sido formada para hacerlo. Si vemos las cosas de esa manera, tiene interés fijarnos en qué información tenemos sobre la época en la que Rubens trabajó, cómo se hacían los cuadros en aquel momento. La información que tenemos no es enorme, es algo sesgada, a menudo se nos presenta a través de imágenes que tienen un fin propagandístico, como esta que estamos viendo aquí. Los pintores quieren decirle al mundo que su actividad es una actividad loable, noble, de ciudadano que se acerca al ideal del ciudadano libre, que no lo hacen únicamente por dinero, digamos. Ahora hablaremos un poquito de eso, pero de ahí nos viene cierta información en imágenes, un poco sesgada, como digo, por esta cuestión, pero que cuando uno imagina una imagen en la que quiere ennoblecer su actividad, está imaginando, evidentemente, a partir de una realidad. Tenemos bastantes textos también que se escriben en el siglo XV, unos pocos más en el XVI, más en el XVII, más en el XVIII. Textos escritos por pintores para pintores sobre cómo se trabaja. En algunas ocasiones también para coleccionistas, pero fundamentalmente para pintores. Y es una literatura artística no enorme, pero suficiente y muy bien conocida y estudiada actualmente. Quienes han centrado
sus estudios en estas cuestiones han sido, más que los historiadores hasta hace unos 10-15 años, han sido restauradores, historiadores de cuestiones técnicas. Y de ahí nos viene un conocimiento que está interesando cada vez más a los historiadores, pero que sigue siendo, diría yo, hasta cierto punto al menos secundario. Bueno, con todo esto en mente vamos a ver lo que tenemos en imagen. Este es un cuadro más o menos contemporáneo de Rubens, vinculado al mundo de Jan Bruegel el Viejo, posiblemente un cuadro de su hijo Jan Bruegel el Joven, no nos importa eso tanto, pero pensar en torno a 1620-25. Rubens ha nacido en 1577, muere en 1640. Un cuadro que es plenamente una imagen que emana de la época de Rubens y que posiblemente se inspire en él o en su práctica hasta cierto punto o le sitúe a él como el ideal del pintor, porque muchos de los cuadros que veis por aquí, rodeando la imagen central, este por ejemplo, este de aquí, muchos de los cuadros que hay en esta imagen son cuadros de Rubens, son reproducciones de cuadros de Rubens. Veis también que en torno a esta puerta central hay una serie de imágenes, algunas son de pintores que reconocemos, Rafael, Miguel Ángel, Durero, es una especie de alegoría de la pintura. Esta es la figura alegórica que está pintando, ella representa a la pintura, vinculada directamente con una serie de figuras especialmente conocidas que dignifican ese arte. Pero lo que nos interesa a nosotros es irnos a este lugar, a esta idea, a esta imagen que nos permite pensar en la pintura como algo creado, como algo fabricado, como algo que es consecuencia de un oficio, y es de ese oficio y de ese hacer los cuadros, de ese cómo se hacen los cuadros, de lo que vamos a hablar fundamentalmente. Fijaros que tenemos un pintor principal, esta alegoría, está pintando un cuadro, tiene un tiento en la mano, lo sujeta con la mano izquierda. Un tiento es una especie de vara, de en torno a 1 metro de alto, un poquito menos tal vez. Apoya la mano derecha en ese tiento. Con la mano izquierda sujeta no solo el tiento, sino un grupo de pinceles y también la paleta del pintor. Los textos para pintores nos dicen cosas tan concretas como que estos elementos y sobre todo la paleta deben ser de una madera que pese poco porque se pasan muchas horas al día sujetándolo. Cuando vemos a pintores activos aprendemos que no están usando el tiento constantemente, pero sí que lo utilizan para algunas zonas que están pintando que necesitan de especial pulso. En la exposición El taller de Rubens, que se puede ver ahora en el museo, veréis que hay 3 cuadros en los que se ven restos del arañazo de un tiento sobre la pintura, como si el pintor estuviese pintando de esta manera y según pinta el tiento está arañando. Uno es un boceto y uno es un cuadro inacabado. Pensar que en todos esos casos, en todos los casos de un cuadro terminado para un cliente, eso no se hubiese visto, pero sí que tenemos huellas muy concretas que nos permiten entender a Rubens como trabajando con estas herramientas, como por otra parte hace todo el mundo. Rubens pintó a lo largo de su vida una sola paleta de pintor, en una alegoría de la formación de María de Médici, en un ciclo de cuadros que está en el Louvre, se ve una paleta de pintor que se refiere al patrocinio de las artes en el suelo, y se ve que esa paleta tiene los colores dispuestos como se disponían entonces, con el blanco en el lugar más cercano del pulgar, porque es el color que más se usa, porque es el color que puede enturbiar más a los demás colores, y una secuencia de colores por gama que se disponen de una cierta manera, que se explica también en algunos tratados como el Museo Óptico que escribe Antonio Palomino a principios del siglo XVIII, reflejando cultura artística del siglo XVII, uno de los tratados importantes a nivel europeo de esa época y que, insisto, que habla de cuestiones tan prácticas como cómo situar los colores en una paleta. ¿Qué más vemos aquí? En el fondo del cuadro vemos una sala en la que un grupo de pintores está trabajando. Pensar en un taller como un lugar ocupado, relativamente grande para lo que eran los tamaños de las casas de la época, con bastante personal especializado, cada uno haciendo una cosa diferente. Don Quijote, cuando camina por Barcelona, ve una inscripción en una pared que dice taller de impresión y entra y se asombra de la cantidad de gente que hay, todos ellos haciendo cosas que les llevan a un quehacer muy ocupado y haciendo cosas diferentes, especializadas. Dice, pensar en lo mismo, pensar también que a un taller como este entrarían pues quienes venden tablas que venían del Báltico, quienes venden lienzos, quienes venden marcos, aparecerían todos aquellos responsables del embalaje de los cuadros para la exportación. Rubens, Amberes en general, era un pintor, una economía del arte dedicada fundamentalmente a crear productos para exportarse. Pensar en lugares ocupados y creémonos esa imagen. Los pintores que están en esos lugares, siempre con la luz a la izquierda,
para no crear sombra mientras están pintando con la mano derecha, varios de ellos dispuestos en esta sala, algunos de ellos acompañados de unos chicos que están preparando unas paletas o practicando cómo se dibujan ciertos elementos, etc. Vemos una secuencia de varios de ellos. Al fondo, si os fijáis, se ve una pareja de personas que están moliendo unos pigmentos, parece. En algunas otras imágenes de talleres de la época vemos al fondo andamios, y esos andamios permiten pintar escenas de gran tamaño. También se ven referencias a eso cuando se ven pinturas. Bastante gente trabajando, creando pintura que permitiría a un pintor como Rubens pintar al menos 1500 cuadros que aún conocemos, posiblemente unos pocos cientos más. Rubens es un pintor muy conocido ya en vida, con lo cual tener un cuadro suyo implicaba tener algo valioso. Lo normal es que sus cuadros se hayan cuidado con esmero desde que se pintaron, no se debieron de perder muchos, pero hay accidentes que nos deben hacer pensar que algunos cientos sí que se perderían. Pensemos en 1700, 1800, 2000 cuadros producidos de esta manera. Fijémonos en lo que hay en el primer plano. Vemos algunos elementos que son fundamentalmente, en este caso, grabados y dibujos que sirven de modelo al pintor para incorporar a sus cuadros cuestiones como referencias a escultura antigua, cosas de ese tipo. Vemos también unos pájaros, unos grabados, unas estampas coloreadas con animales que permitirían lo mismo, que el pintor vaya incorporando a su pintura referencias a un animal que se coleccionaba, pero él lo puede incorporar porque tiene en su poder algunos dibujos que en algunos casos él ha hecho directamente en las colecciones de animales de los gobernantes para los que él trabaja, los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, pero también procedentes de los libros que se llevan imprimiendo, libros de animales y de plantas que se llevan imprimiendo en toda Europa, pero sobre todo en Amberes, de donde es él, a partir de más o menos 1560 en grandes cantidades. Si os fijáis aquí, vemos otra serie de elementos. Uno de ellos, me parece que justo donde tengo esto ahora mismo, hay una especie, un ala. Yo pensaba que ese ala era una herramienta que mencionan algunos tratados, que se puede usar para suavizar la transición entre zonas con texturas diferentes cuando uno está pintando y la pintura aún está en un estado líquido o fresco, digamos, no líquido, pero blando o fresco. Pero bueno, no es una pluma, esto es un ala completa. Quizás sea un modelo también, como esto que vemos aquí a la izquierda. Me llama la atención que está en un lugar más de herramientas de pintura. Veis mucho, en esa zona en la que estábamos, veis conchas de mejillones, de ostras, de vieiras. Las usaban como contenedores para guardar la pintura. Algunas pinturas se llamaban cierto color de concha porque se conocía el hecho de que se guardaban o se utilizaban de esta manera. Veis también una serie de bolsas, seguramente hay algunos pigmentos, seguramente pigmentos de tierra que se van acumulando en cantidades importantes que los pintores van recogiendo y normalmente que tienen gente que les abastece, que los va recogiendo en el entorno de donde viven con distintos tonos que van desde marrones oscuros hasta sienas o marrones claros, podemos imaginar. Vemos cosas como una extraña caja aquí, en la que hay varios pinceles, son pinceles en aceite de linaza, el aceite que se usa para mezclarse con los pigmentos y con el que pintan los pintores, mantienen los pinceles frescos en estas cajas de aceite de linaza, de manera que los pueden utilizar constantemente. Una piedra para mezclar los pigmentos ya molidos con el aceite de linaza, un tipo de piedra, dicen también los libros, que debe tener suficiente dureza y no tener porosidad para que no se levanten partículas y se mezclen con el pigmento. Vemos martillos y alicates que nos dicen los tratados que son para montar y desmontar bastidores de los cuadros, etc. Detalles que me llaman la atención y también me gustan, una cosa como esta pequeña tarrita que veis aquí, este pequeño tarro, este pequeño contenedor, seguramente contiene una mezcla de aceite de linaza con trementina o quizás solo trementina, muy habitual también en la época para licuar un poquito la pintura. Rubens le dice en una ocasión a un farmacéutico, un médico importante que trabaja en la corte de Carlos I en Londres, y este farmacéutico recoge su conversación con Rubens cuando Rubens le está retratando, le dice que le gusta mojar la punta del pincel en un botecito de trementina cuando está pintando para licuar los colores. Y nosotros vemos en algunos cuadros de Rubens lugares en los que la pintura es demasiado líquida, ha goteado incluso y está traspasando el lugar en el que pretendía utilizarla.
recuerdos de nuevo de algo evidente. Es muy fácil un poco esa transición de la pintura como algo que ya existe y nos enfrentamos a ella como un objeto creado, a entender la pintura como algo que se va haciendo en este tipo de contexto. A la izquierda veis un cuadro de un Livio Meus, un pintor flamenco no muy conocido, pero un pintor muy interesante. Me interesa sencillamente que os fijéis de nuevo en el hecho de que el cuadro está pasando por varias fases. Vemos aquí una imprimación, un tono de preparación que es distinto del que existe en... Me está costando un poco mover esto. Bueno, del que existe en la zona donde hay escena pintada. En esta zona es más rojizo. Veis que tiene a la izquierda una paleta de pintor con el blanco situado junto al pulgar. Veis que en esa especie de cajón que tiene encima del muslo, en la parte de abajo del caballete, hay de nuevo otro botecito, otro tarro de estos tarros que tendrá trementina mezclada con aceite de linaza, quizá, que el pintor está utilizando pues para que los colores tengan la consistencia, los pigmentos, los materiales que a él le interesa. Y veis otra serie de imágenes, la central de en torno a 1600, que nos hablan de nuevo, aunque un poco engrandeciendo, ennobleciendo la actividad del pintor, del hecho de que la pintura es una cuestión fabricada. Es obvio, ¿no? Incluso si me escucho diciéndolo demasiado a menudo, pienso que estoy diciendo algo de perogrullo. Nos explican un poco de manera quizá excesivamente ordenada cómo funcionan estos talleres el maestro pintor, vestido con su sombrero elegante, con la paleta, el tiento y los pinceles, todo ello en la mano izquierda, rodeado de una serie de figuras, un chico joven que está dibujando unos ojos, haciendo estudios de anatomía. Creemos, aunque nunca lo dice ningún documento, que Rubens no contrata pintores jóvenes que no estén ya preparados. Lo creemos porque no tenemos ningún indicio de que alguien muy joven esté trabajando para él, excepto el caso de Van Dyck, que es un pintor prodigioso con muy corta edad. En general parece que Rubens está contratando pintores que ya pueden colaborar con él y ayudarle a aumentar su producción y no está formando a pintores jóvenes para que acaben siendo pintores más adelante. Pero bueno, veis este chico pintando, otros moliendo los pigmentos o mezclando los pigmentos con el aglutinante, otros preparando la paleta. Veis aquí algunos cuadros acumulados, almacenados en algunos estantes en la parte alta. En fin, vemos una especie de descripción visual del lugar en el que se hace la pintura y de cómo se hace. Y a la derecha dos escenas, la de la parte alta, que nos muestra una visita ideal de Maximiliano I, el emperador, al taller de un pintor, y que apela a esta idea también de que la pintura es digna de nobles. Ese es un prejuicio del que hablamos mucho los historiadores, un prejuicio muy generalizado que existe en la Europa de la Edad Moderna en contra de todo aquello que suponga trabajo manual. Es un prejuicio heredado de la antigua Grecia y la antigua Roma, donde recordar en ciudades como Esparta, pues el 70% de la población son esclavos y son ellos los que lo hacen todo, ¿no? Y el resto de la población es la población a la que quiere emular los europeos durante siglos a partir de ese momento. Veis que aquí hay un chico también preparando pigmentos. Fijaros en esta otra imagen en la parte baja, el caballete con los pinceles, el pintor con la misma serie de herramientas, comparando su efigie, su manera de vestir con estos sombreros elegantes, pintor noble con un joven que trae una estampa que nos muestra el taller de un pintor que no es noble, un pintor pobre, un pintor, digamos, de otro estrato. Cuando hablamos de la pintura de Rubens, hablamos de pintura de corte. La pintura de corte es el máximo estrato en esta, digamos, que en lo que es la historia de la pintura en aquella época. Lo más que se podía ser era ser un pintor de corte. Cuando hablamos del arte de Rubens y del arte de pintores como él, estamos hablando de un tipo de arte que siempre se entiende como producto de lujo. Del taller de Rubens, de lugares como los que hemos visto, surgen distintos tipos de productos. Todos son productos de su marca, aunque los haya hecho solo él con ayudantes o solo sus ayudantes. Y esa marca siempre es un producto de lujo, un nivel alto, un nicho alto. Como si uno estuviese comprando, cuando compra un cuadro de Rubens, algo parecido a un coche de una marca importante. Puede comprar la máxima gama o la más baja, pero incluso la baja será un nivel alto, máximo del mercado. Acerquémonos ahora un poco a cómo se hacían los cuadros o cómo los hacía Rubens. Los cuadros se hacen por fases y cada fase tiene varias o incluso bastantes capas de pintura. Muchas de estas capas de pintura se tienen que ir secando antes de poder proceder y los secados, una mano, por ejemplo, si se pinta de cierta manera, para volver a poder pintar encima de ella pueden pasar unas 2 semanas, entendiendo que hay mucha variación en estas cuestiones dependiendo de la estación del año, de la humedad, la temperatura de los lugares, pero
No es exagerado decir que pueden pasar hasta 2 semanas. El hecho de que se pinte por capas y de que haya mucho tiempo en el cual el pintor no puede intervenir en el cuadro hace que se puedan hacer muchas obras simultáneamente y que se puedan solapar distintas manos pintando un cuadro. Un maestro puede pintar una fase, después otro pintor puede entrar en fases distintas y en última instancia puede llegar el maestro a acabar el cuadro o no, si así lo desea. Estaba leyendo hace unos días un libro, una biografía de Cervantes, y hablaba de cómo Lope escribía algunos índices de algunas obras de teatro, dejaba que unos ayudantes suyos, a quienes contrataba, escribiesen toda la trama y él sencillamente escribía las palabras finales. Eso se puede hacer en pintura, lo conocemos mejor, se hacía también en literatura y en otro tipo de producto. Rubens empezaría un proyecto con un dibujo que sería un dibujo muy abocetado, un dibujo consecuencia de algo parecido a lo que llamamos ahora una tormenta de ideas, cuando nos reunimos para pensar en el inicio de cualquier proyecto de envergadura que tenga cierta ambición, nos reunimos a pensar en cómo lo haríamos. Pues un primer momento es un dibujo que son apenas unas líneas, más abocetado que este, generalmente, y a ese pueden seguir una serie de dibujos más que acaban desembocando en algún momento en un dibujo bastante terminado, que es lo que precede al primer cuadro que se inicia en la secuencia de Rubens pintando un cuadro. Ese primer cuadro es lo que llamamos un boceto. Hay bastante discusión sobre hasta qué punto Rubens pintaba bocetos de todas sus composiciones. Yo creo que es claro que no, pero en la comunidad de mis colegas le está costando un poco aceptar esa idea. La razón por la cual yo creo que Rubens no siempre pintaba bocetos es que cuando él muere, en su colección hay unos 160 cuadros de su propia mano, aún en su colección, en su casa. Se ponen en venta tras morir él, se hace una lista que circula por las cortes de Europa para que se compre su colección y se compra a su viuda y a sus herederos. Y en esa lista de 166 cuadros, de todos esos cuadros no conocemos ni un solo boceto. Y sin embargo, cuando Rubens trabaja para órdenes religiosas, para iglesias, para el rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, etcétera, para clientes conocidos, siempre pintó un boceto, en todos los casos que conocemos. Y eso me lleva a mí pensar que en inicio el boceto es una herramienta que utiliza Rubens y que nunca ha utilizado nadie con tanta frecuencia como él. Bocetos en Italia en el siglo XVI se pintan, que aún sepamos, unas pocas docenas. De Rubens conservamos aún cerca de 500 bocetos, o sea que lo que hace es que multiplica esta herramienta hasta un punto que no había sido utilizado antes. Yo creo que los bocetos que pinta Rubens los pinta para enseñárselos a sus clientes. Y claro que sí, puesto que tiene que hacer un boceto, en ese boceto está ensayando, está continuando lo que podemos llamar el proceso creativo seguramente. En cualquier caso, digamos que puede pasar el pintor directamente de un dibujo a un lienzo en gran tamaño, en el tamaño que va a tener el cuadro final, o puede pasar por este nivel intermedio de un boceto. Lo que os enseño aquí es un boceto que no nos ha prestado para esta exposición el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, pero es un boceto, uno de los muchos bocetos que Rubens hace para enseñar al hermano del rey Felipe IV, cuando en 1636 le pide que haga una serie de 60 cuadros para decorar un pabellón de caza que está en las afueras de Madrid, en un pabellón en el Monte del Pardo que se llamaba la Torre de la Parada, que ya no existe. Le enseña al cliente estos bocetos, conservamos unos 57, algunas atribuciones que dudamos, y a partir de ahí empieza a pintar el cuadro. Estos bocetos son imágenes pequeñas, tenemos 10 en el Prado, en una de las salas de la segunda planta norte, pintados sobre tabla, muy hermosos, son una maravilla de cuadros, son pintados con rapidez, muy transparentes, con una cierta unidad de tono que los hace muy gozosos, muy satisfactorios de contemplar. Este es un buen ejemplo, pero como digo, podéis ver en la segunda planta norte los 10 que tiene el Prado. Típicamente, cuando alguien encargaba una serie de cuadros, no estaba pagando los bocetos, y es típico que los bocetos se dispersen mucho después que la entrega de un encargo original. En el caso de Rubens, los cuadros llegan a España en torno a 1638, los bocetos llegan muchísimo más tarde, algunos no llegan hasta el siglo XVIII, XIX, entran en el mercado tras morir el pintor y bueno, van pasando por distintas colecciones. El siguiente paso en la creación del cuadro sería trasladar el diseño de este boceto mediante una cuadrícula al tamaño final que va a tener el cuadro que va a pintar Rubens. Esa cuadrícula sabemos que existe porque en todos los bocetos que conservamos de Rubens en el Prado, a lo largo de todo el perímetro del cuadro, vemos unas pequeñas marcas incisas a lápiz e incisas sobre la madera.
Eso permitía hacer algún tipo de cuadrícula, quizá con un tipo de tiza o con algo que se pudiese borrar, o quizá con unos pequeños cordeles, unas pequeñas cuerdas, y hacer unos pequeños cuadraditos a lo largo de toda la composición, y eso permitía que se ampliase manteniendo la proporción original. Eso que se llama por cuadratura o por cuadrícula lo dicen constantemente las fuentes, y Rubens lo dice también en algunas cartas. Le dice a un señor que le envía en una ocasión un cuadro y le dice: si quieres hacer una estampa de él, puedes reducirlo usando una cuadrícula. O sea que es un método de trabajo bastante habitual. Lo normal es pensar que ese trabajo de traspasar la composición original plasmada en un boceto al cuadro de tamaño final, eso es algo que lógicamente harían los ayudantes en un pintor tan famoso y tan ocupado como era Rubens ya en ese momento. Lo que vemos a la derecha sería un lienzo, podría ser una tabla también, ya imprimado. La imprimación es un tono que se le pone al lienzo que ya está encolado previamente, se le pone una imprimación para crear una superficie que sea lisa o que tenga la rugosidad que el pintor quiera, y también para que tenga el nivel de absorción que el pintor quiere, y debe tener una cierta tensión, que al apoyar no ceda demasiado, pero que tampoco se quiebren los colores que uno vaya añadiendo si es excesivamente rígida. Se traspasaría el boceto primero a un dibujo, y ese dibujo se calcaría sobre la imprimación. Se calcaría con carboncillo, y después ese carboncillo se iría reforzando con un pincel, con una pintura de color negro, de manera que lo que iría apareciendo sobre ese lienzo sería algo parecido a lo que estáis viendo en esta parte del cuadro. Previamente un dibujo bastante detallado, basado muy detalladamente en el boceto que ha hecho el pintor, que le ha dicho a sus ayudantes que le hagan una versión más grande, que la dibujen, y sobre eso alguien, que puede ser el pintor mismo, pueden ser sus ayudantes, empiezan a reforzarlo y a convertir esos trazos de lápiz en trazos de pincel. En ese momento empieza una fase de la pintura a la que los historiadores hemos prestado muy poca atención hasta hace apenas una década, poco más, que es lo que en España se llama el bosquejo, y en otros países se suele llamar color muerto o color de muerte, porque es una fase en la que los colores son muy pálidos. Se utiliza ese término en holandés, en inglés, en alemán y en algunos otros idiomas también. Es interesante ver que para los tratadistas de arte, para quien escribe los libros a los que me he referido inicialmente, esta es una fase muy importante. Pacheco, Francisco Pacheco, uno de los tratadistas más importantes de la historia del arte en España, publica un libro, El arte de la pintura, en 1649. Él ha muerto unos pocos años antes, es una publicación póstuma, pero refleja el saber artístico de aquel momento a nivel europeo. La cultura artística europea está muy unificada, y Pacheco está incorporando cosas que vienen de otros lugares, de Italia y Flandes, y el libro de Pacheco se está usando y leyendo en otros lugares también. Y Pacheco nos dice que los ignorantes de la pintura no se dan cuenta de la diferencia que hay entre un bosquejo y un cuadro terminado. Está ya distinguiendo entre quien entiende los pasos por los que pasa una pintura mientras se está haciendo y que no entiende ese proceso, y se está refiriendo, podríamos decir incluso, a la mayoría de los historiadores que no hemos sido muy sensibles a esto, como digo, hasta hace apenas una década y poco más. Sí, los historiadores y sí los estudiosos de los materiales de la pintura han tenido más en cuenta esta cuestión. El bosquejo lo que es una pintura, es empezar a dotar de impresión, de ilusión de espacio y sobre todo de volumen a lo que va a aparecer en el cuadro. Es una especie de rellenar los contornos que han sido dibujados previamente, de manera, insisto, que lo que vemos va emergiendo con espacio y con volumen, pero aún sin color, aún apenas sin color. Paradójicamente, el diccionario de Sebastián de Covarrubias, el primer diccionario castellano-español, El tesoro de la lengua, que se escribe en 1611, dice que es la primera fase de los colores que se utiliza al hacer una pintura. Pero cuando dice eso, lo que él quiere decir es que son colores o tonos que empiezan a dar volumen y a crear espacio, pero para nosotros que lo vemos, esos colores son solo unos pocos pardos y unos pocos grises, nada más. Casi lo podríamos llamar una grisalla. Otros tratadistas dicen que es una fase de los cuadros en la que el cuadro es monocromo, realmente tiene varios tonos de pardo, varios tonos de grises, pero no tiene aún color. Esta fase, nos dicen también los tratadistas,
Nos dicen incluso los documentos que se puede utilizar de manera muy diferente según el gusto del pintor, según el tiempo del que disponga. Hay algunos pintores, nos dice Pacheco, que hacen bosquejos muy terminados antes de pasar a la fase de color, y los hay que apenas bosquejan brevemente en unas pocas jornadas para pasar directamente a la fase de color. Pacheco dice que recomienda lo primero, que le parece más adecuado. Lo que estamos viendo en esta imagen de la izquierda, que es el cuadro que ha ido creando Jacobo Alcalde a medida que reproducía o replicaba un original de Rubens utilizando métodos y materiales antiguos. Esto es un bosquejo ya, como lo vemos aquí, bastante terminado. Lo normal es pensar que en muchos cuadros de Rubens y de otros pintores no haya algo tan terminado como lo que vemos aquí, pero en algunas ocasiones posiblemente sí. Sabemos que pintores, hay muchos documentos, de Durero hasta Guido Reni, Luca Giordano, pintores que hablan de que tienen en su almacén 10 cuadros en fase de bosquejo, otros que nos dicen que tienen en sus inventarios cuadros dibujados, cuadros bosquejados y cuadros terminados. Otros que nos dicen que si pusiesen Durero nos dice que le pide a sus ayudantes que dibujen un cuadro y que él lo inicie en la fase de bosquejo. Es claramente una parte de este proceso de pintar un cuadro que creo que os asombrará a casi todos vosotros, como nos ha asombrado a los historiadores hasta hace poco tiempo. El hecho de que debajo de lo que vemos en estos cuadros hay otra imagen también muy terminada. Muy importante esta noción, que es poco intuitiva, me parece a mí, esta idea de que los cuadros se pintan por fases que se van solapando unas encima de las otras y que van dejando huella, de manera que lo que vemos al final, cuando vemos un cuadro terminado, es consecuencia de todas estas fases. Vamos viendo ecos y restos de fases anteriores en la textura y también en el color de lo que se va pintando por encima. Lo que veis a la derecha es una fase más avanzada del bosquejo en la que ya se ha empezado a aplicar el color. El procedimiento, lógicamente, no sería siempre tan sistemático. Un pintor puede avanzar mucho en una parte del cuadro, dejar la otra apenas dibujada sin haber empezado ni siquiera el bosquejo. Cada uno lo haría a su manera, pero para sistematizarlo y poder explicarlo, Jacobo lo ha replicado de esta manera. Pero veis en la imagen de la derecha arriba que el pintor ha empezado ya a trabajar con el color. Fijaros que en los árboles de la parte alta, el gris del árbol que está a la izquierda ha pasado a un tono marrón, porque ese tono marrón, cuando el pintor lo solapa con verde, le va a dar el tono que él quiere, y sin embargo el árbol verde que está a su derecha ya está enteramente terminado, al menos eso parece. Y sin embargo, fijaros en la cabeza del pastor de Argos, que está sentado, recostado, que parece que se va a caer. Fijaros en su cabeza, que aún está prácticamente en fase de bosquejo, aún no ha recibido color. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que vemos que se van solapando distintas capas y que las capas que se van pintando por encima unas de otras no van cubriendo completamente lo que hay debajo. Algunos pintores hablan de maquillar. Pintar, bosquejar es dar volumen y espacio. Pintar o la fase de color implica maquillar las formas que ya están dadas anteriormente. Otra manera de entenderlo, de la que se habla, es cuando uno llega a la fase de color, lo que hace es volver a pintar el cuadro que ya ha pintado con apenas unos poquitos tonos en la fase de bosquejo. Ahora vamos a ver un poco cómo se van aprovechando estas distintas tonalidades a medida que avanza el proceso de la pintura. Pero fijaros en lugares como estas piernas, lo que permanece en la sombra, toda la zona del estómago de la figura de Argos. Son zonas que no va a tener que trabajar mucho más, que va a dejar casi en esta fase de bosquejo o solo con unas capas de pintura muy transparentes cubriéndola por encima. Una cosa interesante que observamos en este cuadro en concreto, en el Mercurio y Argos, es que el cuadro final tiene algunas diferencias con el boceto, diferencias que son difíciles de ver aquí, pero por ejemplo el espacio entre esta pierna y la rodilla de Argos, Mercurio y Argos, se ha estrechado en el cuadro final. Vemos que los cuernos de este toro, vaca, novillo, novilla, nos dice Ovidio que es, hablaremos de ella en un momento, se han cambiado ligeramente. También todo lo que está en el boceto ha sido trasladado literalmente al dibujo. Lo vemos en la radiografía del cuadro y se ve incluso en la textura del cuadro si uno pone luz rasante. Y sin embargo, en algún momento ha habido algunos pequeños cambios. El sombrero, por ejemplo, el perfil de Mercurio, el hecho de que su torso se ve un poquitito más desde perfil en la imagen inicial y un poquito más desde atrás en el cuadro final. Esos pequeños cambios, lo lógico es pensar que los ha hecho Rubens, que el dibujo, de trasladar la composición al lienzo grande lo ha hecho el taller, quizá el bosquejo también en parte. El bosquejo, a medida que ha ido avanzando, lo ha ido haciendo Rubens porque
quién más que él tiene la autoridad para ir cambiando varios detalles a lo largo y ancho de casi toda la superficie del cuadro que estamos viendo. Bueno, aquí veis sencillamente una fase ya muy avanzada del bosquejo, pero permanecen sin colorear este árbol, esta zona derecha, parte de los pies, y aquí veis el cuadro final, que ya no es el de Jacobo, sino que es el cuadro final de Rubens que tenemos en el Prado. Pero sí me interesa que fijéis la atención en cosas como el hecho de que en el cuadro final este pie es poco más que el bosquejo, no necesita terminarlo. Tiene que repintar, tiene que cubrir, tiene que maquillar las formas del bosquejo mucho más en las zonas que van a tener mucha luz que en las zonas que van a quedar en la oscuridad o en sombra. Entonces él donde va a aplicar más pintura, tanto en la fase de bosquejo pero también en la fase de color, es donde la luz incide sobre las formas, en los colores más claros. Y donde va a aplicar menos pintura es en estas zonas como este pie, el vientre de Argos, incluso todo esta especie de muñón de este árbol o esta roca, incluso también debajo de este árbol, que Rubens ha coloreado con una pintura muy superficial, casi todo lo oscuro que veis ahí es fase previa, no necesita cubrirlo a medida que está pintando. Y un poquito a modo de epifanía, yo creo que uno va descubriendo la manera de trabajar de Rubens, que es la habitual de la época, desde el siglo XVI en adelante, a base de capas que se van solapando y cada capa va aprovechando algunos elementos de la capa previa que siguen funcionando a efectos visuales, que los colores los mezclamos, digamos que no son colores directos en el sentido de que cuando vemos la modulación de este muslo, por ejemplo, lo que estamos viendo es un color naranja con algunas pocas pinceladas del color blanco por encima, pero las zonas oscuras son sencillamente la preparación anterior, la fase de ese bosquejo que está por encima de la imprimación. Y se están mezclando en nuestros ojos, podríamos decir, de manera que nosotros interpretamos esto como los distintos tonos que tiene un muslo. Pintura o color directo sería lo que uno saca de la paleta, indirecto sería lo que se mezcla en nuestra percepción, pero que realmente si uno se acerca al cuadro se da cuenta que son varios colores diferentes. Bueno, aquí veis un poco lo que os decía de la parte oscura de este árbol y también de la parte de esta parte del árbol. Muy importante en la fase de color, en la fase que vemos aquí, y que sigue a la imagen de la izquierda, a la última fase del bosquejo, muy importante el hecho de que en esa última fase del color el pintor, quien sea el responsable, si es un cuadro hecho por Rubens en su totalidad o terminado por Rubens, o incluso terminado por un ayudante que va a ser vendido como tal, o sea que va a costar menos dinero que un cuadro terminado por Rubens, en esa última fase hay que animar la superficie. Hay que aprovechar esa cualidad como viscosa que tiene la pintura al óleo, que crea unas ciertas crestas, que se puede difuminar si uno pinta fresco sobre fresco y mezcla dos capas de pintura de manera que se integren. Si la de abajo tiene un color distinto, se integran, pero creando también contrastes de colores. Ese activar la superficie de los cuadros es clave para la belleza del arte de la pintura, para la belleza de lo que vemos cuando vemos un cuadro, aunque apenas nos apercibamos de ello. Y para llamar la atención sobre ello os enseño este boceto de Rubens para un cuadro de la misma serie, pero fijaros aquí, por ejemplo, todo lo que veis en esa parte de ese árbol, en esa especie de luz que incide y que crea volumen en el tronco de ese árbol, eso es el pintor que lo que ha hecho es limpiar la pintura en esa parte de esa pequeña tablita para que lo que se vea es el tono de la preparación o de la imprimación, el tono que subyace. Y al hacerlo crea una especie de surcos o de rebaba en las partes que rodean a ese movimiento del pincel en ese momento. Y fijaros todo este zigzag y cómo se acumula pintura aquí. Fijaros en esta parte baja, como este elemento, este de aquí, con la pintura subyacente aún fresca, lo que ha hecho es acercarse al cuadro y con el pincel en perpendicular sobre la tablita, moverlo ligeramente hacia abajo. Muy en la parte inferior de esta imagen veis también cómo ha ido levantando pintura, aún fresca, a medida que pintaba. Cuando veáis pintura, buscar este tipo de cosa, este tipo de superficie activada, animada, dotada de alma, en cierto modo, que es una cuestión fundamental en la pintura, sobre todo en algunos pintores. Una tradición que emerge de Venecia, Tiziano, quizá quien lleva esto al extremo sea Rembrandt, hablando de la época en la que estamos, pero que también es muy importante en pintores que son más discretos en su uso, como Rubens, como Velázquez, como muchos otros. Siempre lo es esta idea de que la huella no solo es huella, sino que también afecta a nuestra percepción, afecta cómo la luz incide sobre esta superficie. En un cuadro como este vemos un ejemplo de un bosquejo
mezclado con un cuadro terminado. Todo lo que veis al fondo, esa superficie marrón, es una combinación de una imprimación de un tono más marrón aquí que el verdoso que hemos visto antes, pero mezclado ya con las formas en el lado izquierdo, lo veis aquí, de una cortina, veis aquí los flecos de la cortina, que ya tiene una forma que le ha sido dada durante esta fase de bosquejo. Pensar que seguramente la figura de María de Medici, la figura retratada, también pasaría por esa fase. En algún momento este cuadro estuvo todo él en fase de bosquejo. Por alguna razón Rubens no se ha preocupado por terminar el fondo, ha terminado sencillamente la figura. Quizá es un cuadro que pretendía acabar cubriendo enteramente si lo iba a pintar más tarde, o quizás sencillamente es un cuadro que así le sirve porque lo puede mantener en su taller y utilizarlo para hacer las docenas y docenas de copias que se pedían, sobre todo cuando estamos hablando de retratos oficiales. Insisto en esta idea del bosquejo porque la vivo yo con cierta sensación de asombro, ¿no? Esto es una simulación de un bosquejo de un cuadro de Vermeer que ha hecho un grupo de estudio que se dedica al pintor holandés, pero están diciendo lo mismo que lo que hemos hecho aquí al imitar una creación de un cuadro de Rubens. Toda la escena pasaría por esta fase previa que posteriormente sería pintada de nuevo pero con color o maquillada, pero siempre aprovechando estos volúmenes y tonos subyacentes que incluyen no solo los volúmenes que estamos viendo, sino todo ese tono subyacente, ese tono gris, verdoso, marrón, no sé cómo llamarlo, que es la imprimación previa al dibujo y al bosquejo. Un detalle de un retrato vendido recientemente, atribuido a Rubens, muy temprano, mucho más temprano que lo que estábamos viendo antes, pero fijaros que esta parte de aquí, es fácil imaginar, cuando veis esta parte de aquí, es fácil imaginar que toda esa cabeza estaría pintada en una fase parecida a esa pequeña porción del cuadro, toda en fase de bosquejo. Quizá con algo más de luz en la frente, pero la luz de la frente es la que ha tenido que cubrirse con capa de pintura de color, aunque en este caso sea de color blanco, mientras que esa parte oscura, como los pies de Mercurio, de Argos, perdón, en la imagen que hemos enseñado antes, pues esa no hace falta cubrirla, el bosquejo, a través del cual se observa también algo del tono de la imprimación, sirven para que con la distancia nosotros creamos en esa ilusión de tridimensionalidad de volumen. Este es un cuadro de Andrea del Sarto, un poquito anterior, siglo XVI en Italia, pero veis también en algunos lugares de este cuadro toda la parte baja del ángel, en esta parte de esta figura, en algunas zonas de la ropa, veis como el cuadro todavía no ha evolucionado por completo desde la fase de bosquejo, se está cubriendo, coloreando lo anterior, pero aún asoman algunas zonas del bosquejo y algunas van a poder permanecer en ese estado, sobre todo si son partes oscuras del cuadro que van a permanecer en sombra. Veis que en la parte derecha inferior de esta escena incluso hay un burro, un asno, que solamente ha sido dibujado, ahí ni siquiera se ha iniciado la fase de bosquejo. Bueno, es importante que tengamos todo esto en mente cuando estamos viendo estas cosas. Recordar sencillamente esta idea de la importancia de animar la superficie con esta conciencia de relieve, de textura, esta secuencia como de pequeñas crestas que se pueden ir creando según uno va pintando, que se estropean a menudo con el paso del tiempo, sobre todo por restauraciones excesivas, pero que son muy importantes para los pintores. Y vemos a Rubens cómo anima, pues, por ejemplo, con este zigzag de esta zona o con estas pinceladas tan rápidas, muy cargadas de pintura, sobre una zona apenas bosquejada, que es la que vemos debajo. Bueno, y con toda esta técnica, esta manera de pintar que permitía, que obligaba a pasar por varias fases, y cada fase tenía varias capas de pintura, y que además necesitaba de largo tiempo de secado, de manera que un cuadro de estos lo normal es pensar que tardase tal vez 1 mes y medio, 2 meses en pintarse. Con todo eso, ¿qué es lo que produjo Rubens? Pues produjo cuestiones que están muy bien documentadas. En una carta de 1618, él mismo nos dice, en realidad le dice a un cliente inglés al que le está ofreciendo una serie de cuadros que tiene en su taller y que le dice que le puede vender, le dice: tengo aquí esta serie de cuadros.
y tienen una serie de precios que dependen de quién es el autor del cuadro. En algunos casos son originales del propio Rubens y cuestan X, en otros casos son cuadros enteramente de taller. En un caso, por ejemplo, dice, son copias hechas por mi taller de los cuadros de los apóstoles que ahora tiene el duque de Lerma, dice en esa carta. El duque de Lerma es un gobernante importante, famoso en ese momento. Entendamos que le da prestigio a los cuadros. Esos originales de Lerma están ahora colgados en la galería central de este museo. Rubens dice, tengo copias de esos originales que también te puedo vender, las han hecho mis ayudantes. De otros cuadros dice que hay versiones o copias de originales suyos que él puede retocar, y en otros casos se está hablando de cuadros hechos por ayudantes que no son copias, que no existe ninguna versión original, sino que de inicio la versión que se ofrece al mercado es una versión hecha por el taller que Rubens puede retocar o no, y según lo haga costará una cantidad mayor o menor. Insisto, todo ello productos para un nicho alto, una marca, la marca Rubens, una marca importante en aquel momento. En la exposición veréis algunas frases sacadas de la extensa correspondencia de Rubens que dicen cosas como una respuesta a un cliente que no está satisfecho con el cuadro que ha recibido y le dice, de haberme dicho que quería un original se lo hubiese enviado, pero le hubiese costado el doble que el cuadro de taller que le he enviado. Cosas de ese tipo. Es una cuestión muy clara, muy documentada, nada escondida, ni mucho menos. Quienes la hemos escondido somos hasta cierto punto nada más nosotros a lo largo del siglo XIX fundamentalmente, que no hemos sido capaces de entender o de fijar nuestra atención en cómo se hacían los cuadros, cómo se vendían los cuadros, cómo se comprendían los cuadros en el siglo XVII, hasta el punto de que esto nos sigue asombrando, creo, y es, insisto, absolutamente normal y natural. Es la forma en la que se hacía la pintura, la forma en la que se comprendía la pintura, la forma en la que se consumía o se compraba la pintura también en ese momento. Lo que os enseño aquí son dos cuadros de calidades muy distintas, ambos de ese mismo encargo para la Torre de la Parada, un encargo que recibe Rubens del rey de España a través de su hermano, que es quien gobierna los Países Bajos meridionales, lo que ahora llamamos Bélgica, donde trabaja Rubens, y que hace de intermediario con algunas frases divertidas o curiosas que nos informan sobre Rubens. En una ocasión le dice al rey que faltan por terminar algunos cuadros, los de Rubens se terminarán pronto porque, como el rey sabe, es un pintor muy diligente. Se ve que tiene fama de productivo. En otra ocasión, sin embargo, se queja de Rubens y le llama el muy danzante no los terminará tan pronto. Y le dice el muy danzante. Yo buscando esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española solo aparece en una edición ese término, y es un término despectivo que se usa a alguien que no cumple con su palabra, a alguien que está fanfarroneando, ¿no? Bueno, es una cuestión de clase. El cardenal Infante hablando mal de un trabajador parece lógico, no tiene mayor importancia. De ese encargo surgen 60 cuadros, los bocetos los hace Rubens. Rubens acaba subcontratando otros talleres, cosa que sepamos solo hace en una ocasión a lo largo de su carrera. Normalmente usa su taller. En esta ocasión el encargo es tan grande que subcontrata a otros talleres. No estamos en eso hoy cuando hablamos de su taller. 14 o 15 cuadros, esto es una cuestión de ver los cuadros, no está documentado de esta manera. Los pinta él con sus ayudantes, y yo creo que 3 cuadros los pinta él enteramente de su mano. Uno el Saturno que estamos viendo aquí, y los otros Vulcano y Ganímedes, que están de nuevo en la segunda planta norte del Museo del Prado ahora mismo. Lo que vemos aquí es un cuadro a la izquierda enteramente de mano de Rubens. Estas son cuestiones que se aprenden a ver, como se aprende a reconocer la voz de un conocido a quien alguien escucha a lo largo de toda una vida. No tiene ningún secreto más que dedicarle tiempo y querer aprender, y se tarda tiempo en hacer, pero uno acaba reconociendo la mano de un pintor, de manera que todos los que nos dedicamos a eso coincidimos en casi todos los casos. Quedan también algunos dudosos en los que no coincidimos y podemos discutir, pues como uno podría discutir si la voz de un ser cercano, de un hermano que ha dejado un mensaje en un contestador, si el contestador es algo defectuoso. No estoy seguro si es un hermano o el otro, no estoy seguro de quién es la voz, pero la voz es de alguien cercano. Bueno, no es difícil de reconocer, aunque a veces entiendo que se crea una cierta mistificación, y de ahí en parte surgió todo este proyecto de gente que dice: ¿cómo estás tan seguro que uno es de Rubens y otro no? Es cuestión de, insisto, dedicarle tiempo y buscar aprender de quien ya lo sabe. El cuadro de la izquierda, un gran cuadro de Rubens. El cuadro de la derecha, un cuadro claramente de taller. La manera de distinguir puede ser variada. En algunos casos tiene que ver con una cuestión de estándares, de que un cuadro no llega al estándar de un pintor, a su manera de pintar volumen, de pintar anatomía, etc. Eso en pintores como Rubens es así. Rubens tiene una cierta corrección anatómica
peculiar, particular a él, pero uno puede pensar o puede, cuando ve un cuadro, pensar que este cuadro no llega a lo que hubiese hecho Rubens. Este es el caso. Fijaros en el cuadro de la derecha, la falta de volumen que hay sobre todo en la zona de las rodillas. Y también este pliegue, es un pliegue que para los estándares de Rubens es algo torpe. Si hablásemos de pintores como Goya o Rembrandt, estamos en un caso distinto. Son pintores que no atienden tanto a una idea heredada de la antigüedad clásica y del Alto Renacimiento de una corrección anatómica. Es una cuestión en esos casos de comprender lo que es característico de un pintor y no es tanto cuestión de que llegue o no llegue, como lo sería también en el caso de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto no es cuestión tampoco de que no nos pueda gustar más este cuadro que el otro. Recordar, eso es un detalle importante, un matiz importante. Uno puede entender que la jocosidad de este personaje de Demócrito está llena de vida y puede vincularse o identificarse con él o disfrutarlo de una manera más plena que el cuadro contrario. Pero claramente aquí hay unos estándares que son muy diferentes. Insisto que cuando uno ve un cuadro de Rubens y uno de Taller, la manera de discernir es que sea característico o no, y en el caso de Rubens, como en el de muchos otros, que llegue a un estándar o no llegue a ese estándar. También en algunas ocasiones es cuestión de que en un original, si hablamos de original y copia, que en el original veamos improvisación, veamos un pintor que se enfrenta por primera vez a un problema formal y en la copia veamos premeditación, el pintor ya sabe lo que va a hacer. Pero eso es aplicable solo cuando hay una copia. En el caso de Rubens hablamos de copias de Taller, pero también de originales, de los que no hay otra versión, pintados todo por el Taller. Os acerco a este cuadro maravilloso. Fijaros en cosas que tienen que ver con la técnica de la que hemos hablado. Fijaros, por ejemplo, en el bíceps. Fijaros en ese tono verdoso. Ese tono es la imprimación del cuadro. Seguramente la imprimación de toda la zona donde está la figura es una imprimación local. O sea, Rubens ha hecho una imprimación general y después ha dibujado con pincel, con muy poco bosquejo, yo creo en este caso, ha dibujado la figura como lo hace cuando dibuja bocetos, y en esa zona dibujada que corresponde al cuerpo ha hecho una imprimación local, ha moderado ligeramente la imprimación general del cuadro, dándole un tono más verdoso que se venía utilizando en Italia desde el siglo XV y que les parecía conveniente, tenían costumbre de hacerlo. Fijaros como este verde que veis aquí, ese verde lo percibimos como la mitad de una secuencia que en la parte alta tiene un color naranja, carnación, debajo el verde y debajo vemos naranja y vemos los tonos de sombra, como si fuesen una secuencia de colores aplicados todos en la misma capa. Pero ese verde subyace a todo lo demás de ese brazo, está debajo de lo naranja. Lo naranja solo ha tenido que cubrir unas pequeñas partes de ese brazo para que nosotros nos hagamos idea de esa ilusión de volumen. Fijaros que exactamente lo mismo pasa en los dedos. Vemos ese verde que subyace y unos toques de esa carnación, de ese color naranja, que van creando el efecto de volumen y lo que busca el pintor en este cuadro. Precioso todo el movimiento del pincel del pintor en esta zona. Fijaros también aquí como una vez ha terminado el brazo ha decidido usar una pincelada oscura para recrear la sinuosidad de ese contorno, de ese perfil del brazo, de manera que se acerca a lo que él está buscando, a esa concatenación tan típica de cóncavo y convexo de la pintura de Rubens que va generando energía y que identificamos como absolutamente característica y propia. Aquí fijaros que pasa un poquito lo mismo. Las zonas que percibimos como zonas de sombra, muchas de ellas son zonas de imprimación local sin bosquejo ni siquiera, esa imprimación verde. Aquí, en otra zona de sombra, hay un poco más de tono, sería lo más parecido al bosquejo que hay en este cuadro, y sobre él, en algunas zonas, solo en algunas zonas, una última capa de color, y con eso se crea esta impresión de volumen en un cuadro que está muy claramente apoyado en una estética antigua. Rubens es un pintor que venera la cultura de la antigüedad y el arte de la antigüedad y está expresando a través de una coreografía que es la coreografía de la pintura antigua. Rubens habla siempre de que el objetivo de su arte es recuperar la grandeza de los antiguos, nos dice muy concretamente en una carta. Y esa grandeza tiene que ver con el hecho de que la pintura, como la vida, es una cuestión épica, dramática, importante, ¿no? Una idea de que el estar aquí, el transitar por esta vida es una cuestión de importancia y eso se debe reflejar en una imagen a través de cuestiones como una cierta coreografía. Os enseño un par de cuadros. Uno es un boceto y otro es un boceto más grande que sirve de modelo para una imagen aún mayor
que se va a utilizar como imagen de base para hacer un tapiz, que se va a enviar a unos tapiceros. La industria del tapiz en ese momento estaba en Bruselas y la de la pintura fundamentalmente en Amberes. Rubens es el autor del boceto. En este caso, este boceto de mayor tamaño es obra enteramente de su taller, o casi enteramente de su taller. Perdón, y eso lo reconocemos de nuevo pues por cuestiones como esta especie de estructura peculiar en la que iba a haber una especie de escudo de armas o algo parecido que podría situar ahí el cliente que fuese a comprar el tapiz final. Pues vemos la dificultad para crear una sensación, digamos que natural o orgánica de volumen. Las figuras, no es que no sean figuras bien pintadas, es que no están pintadas de manera que es característica de Rubens. Estamos hablando de cuadros con funciones diferentes. El de la izquierda es una fase inicial para presentarle a un cliente muy transparente. Cuando lo veáis en la exposición, fijaros que debajo de esta figura se ve mucho dibujo. Pero es muy clara la diferencia entre estas dos imágenes y también son muy claros, si uno aprende a ver esto, los retoques en lugares como la cara del centauro Quirón, parte del pecho, se ven retoques de Rubens. Sobre todo, fijaros en los tonos más blancos de este paisaje, en el primer plano, y estos tonos blanquecinos más claros que van alejándose hacia la distancia. Yo creo que todo eso Rubens lo ha solapado sobre una capa previa de paisaje que él ha entendido que no creaba sensación de que se iba alejando paulatinamente hacia la distancia, y él ha decidido retocar toda esta zona, todos estos colores claros. Eso es una cosa que reconocemos de vez en cuando en algunos cuadros suyos. Más que pensar exactamente en si una cosa es de Rubens o no, pensar en esta forma de trabajar, que se van solapando en distintos tipos de productos, pero también en un mismo cuadro se pueden ir solapando distintas manos y puede sencillamente llegar Rubens al final y hacer unos retoques finales que animan la superficie, que corrigen como él quiere una escena y que le dan el alma o la vida que es propia de sus pinturas. Un boceto pequeño a la izquierda y un gran cuadro a la derecha. El boceto es enteramente de Rubens y el cuadro, sin embargo, es un cuadro en el que él contrata a un especialista. Hemos estudiado con mucho cuidado este cuadro y sabemos que es un gran lienzo que tiene, bueno, está compuesto por varios lienzos. En un inicio, todo lo que está a la izquierda de esta diagonal lo pinta Rubens, pero en un inicio lo pinta Schneiders, un especialista en pintar animales que Rubens contrata. El diseño, lo vemos a la izquierda, es enteramente de Rubens, pero sin embargo el cuadro final, gran parte, toda la parte de los animales, lo pinta un especialista, Schneiders, y deja sin pintar toda esta zona izquierda, que después Rubens va a pintar al final, cuando lo anterior está terminado, y lo vemos porque se va a solapar un poquito las zonas donde se juntan una y otra parte, la parte nueva sobre la inicial. Es muy interesante en este cuadro que reconocemos, no me vais a creer, pero os va a costar creerlo, pero reconocemos la caligrafía de Rubens solamente en esta pequeña zona, como si Rubens hubiese decidido corregir una transición desde formas que tienen una suavidad y una tridimensionalidad muy estilizada, muy típica de Schneiders, y él ha querido, en este paño, ha querido corregir, alterar, dotar de mayor textura, quizá para emular esta parte del cuadro en el que vemos una textura, una tela blanca con una textura parecida. Aprendemos también cuando vemos cuadros no solo cuestiones técnicas, aprendemos también sobre cuestiones más estéticas o del credo, de en qué cree Rubens, en qué está, en qué consiste su proyecto artístico. Imaginad, por ejemplo, un cuadro que tuviese este tamaño, solo esta esquina que vemos aquí en la parte inferior derecha. Imaginar un bodegón como los que han surgido en Europa unos 15 años antes de que se pinte este cuadro nada más, 1595, 1600. Pensar en la cesta de frutas de Caravaggio, que es en torno a 1595, no sabemos la fecha exacta. En España, en Italia, en Francia, en Flandes, en Alemania, en varios lugares de Europa surge un nuevo tipo de producto, los bodegones, cuadros pequeños de objetos que se identifican con un salón rico, una cocina, un comedor, distintos ambientes de una casa. Los pintores están pintando productos nuevos para un mercado que está aumentando la demanda y surge esta idea de pintar lo que en España llamamos un bodegón, una naturaleza muerta. Esto es lo que sabemos que pinta Rubens en respuesta a ese nuevo género. Y me llama mucho la atención que es fácil imaginar a Rubens pensando que qué absurdo pintar un bodegón de este tamaño, que es como pintar nada. Recordar que la pintura es épica, es heroica, es dramática. Dicho de otra manera, es idealista. La pintura es un vehículo para llegar a algo más grande, más importante, mejor que aquello que nos rodea.
a ese otro ámbito que en la manera de expresarlo de Platón es un lugar mejor, el lugar de las ideas, un lugar ideal. La pintura, por definición, hasta este momento, es un vehículo para eso, es un vehículo de acercamiento a través de herramientas como la belleza. Anhelamos algo, vemos algo mejor, queremos acercarnos a ello. Pintar un bodegón, algo real, es como hacer zapatos que no sirven para caminar directamente, así de sencillo, para los pintores a la antigua, como lo es Rubens. Y me llama mucho la atención, o creo que es muy didáctico acercarnos a este cuadro entendiendo que la respuesta de Rubens al género del bodegón es hacer un cuadro enorme y también hacer un cuadro que tiene un tema ejemplarizante en la parte izquierda, un tema que viene de las vidas de Plutarco, que nos habla de un general del ejército griego que se presta a colaborar con una gente que está preparando un homenaje en su honor precisamente. Y este es Filipómenes, a quien reconocen en ese momento unos ancianos en Megara y le están diciendo: no te ocupes de esto, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿No? Bueno, ejemplarizante, heroico, idealista, nunca lo contrario. Os he hablado antes de la copia, de que el taller produce cuadros propios que son productos de un precio medio o bajo, pero también produce muchísimas copias. En el Prado, en la colección flamenca, que yo conozco mejor, tenemos un cuadro que es una de 120 versiones conocidas de un cuadro de Peter Bruegel el Viejo, una escena invernal. Así se hacía la pintura entonces, se consumía en distintos niveles y se producían muchísimas copias. ¿Cómo discernimos una copia de un original? Os lo he mencionado antes. Lo que veis aquí a la izquierda es un retrato de Ana de Austria, reina de Francia, hermana de Felipe IV, mujer de Luis XIII, madre de Luis XIV, y lo que veis a la derecha es una muy buena copia de ese cuadro, pero siendo una muy buena copia, observamos que tiene algunas peculiaridades un poquito distintas. Si veis esto en la exposición, mejor que en una diapositiva, veréis que en este cuello hay improvisación. El pintor está pensando en la silueta que va a tener el cuello, está pensando en cómo hacer la transición de zonas de luz a zonas de sombra, está pensando en cómo solapar los distintos niveles de ese encaje que vemos también en el cuello. En la mano está pensando en cómo pintar la mano, está solapando los perfiles con pinceles oscuros para darle la forma definitiva que él prefiere. En el cuello derecho, yo creo que aquí es donde mejor se ve, vemos un cuadro precioso, muy bien pintado también, pero pintado sabiendo ya lo que tenía que pintar el pintor. Ya no tiene que preocuparse por cómo hacer los encajes, cómo hacer los volúmenes, dónde introducir la luz, todo eso ya está decidido. En la mano también vemos una premeditación, también una pequeña diferencia, pero una premeditación sobre todo que no vemos en el cuadro original. Nos vamos acercando al final y quería referirme a algunas cuestiones un poquito técnicas, digamos, en este cuadro. Es un cuadro muy poderoso. Aquí vemos toda esta noción de lo heroico, lo dramático, los romanos luchando contra los latinos, según lo cuenta Tito Livio, un boceto que va a ser una escena preliminar para un tapiz. Fijaros en la parte inferior derecha y central, todas esas figuras muertas son espectaculares, me parece. Justo debajo de eso, aquí, no lo podéis ver ahora, hace años detectamos 3 letras de una inscripción ANT. Nos dice Gianpietro Velori y algunos cronistas y documentos de final del siglo XVII y del siglo XVIII que en esta serie participó Antonio van Dyck cuando solo tenía 17 años de edad, en torno a 1616. ANT, pues yo tenía la esperanza de que fuese una referencia a Antonio van Dyck, quizá la inscripción que hay sobre la tabla para asignarle la tabla en el estudio del pintor a ese ayudante en concreto cuando la va a pintar. Con una tecnología más reciente hemos hecho una foto, de alguna manera que no comprendo, de esa misma inscripción y hemos encontrado no a Antonio van Dyck, sino a un tal Antonio Misbeco. Y lo que aprendemos con ello es que la tecnología nos permite en ocasiones acceder a información que sin ella no conoceríamos, pero esa información, en un caso como este, no sabemos cómo interpretarla. Yo he entrado en todas las bases de datos de los archivos de Amberes conocidos, que son muchos, y no aparece en ningún lugar este pintor. Es un pintor, si es que es un pintor enteramente desconocido. Quizá aparezca en el futuro, asociado a otros proyectos, o quizá esta persona es alguien que tiene una función diferente, el dueño de las tablas, quién sabe lo que pueda ser. Pero digamos que en última instancia no sabemos quién es. Quiero terminar con esta imagen y una más, yéndonos a un lugar distinto, que es el lugar en el que he terminado yo a lo largo del año y medio, más o menos, que he dedicado a este proyecto.
Y es el lugar de la belleza de la pintura, ¿no? de hasta qué punto nos maravilla este arte. Estaba ayer en casa de un amigo comparando una pieza de cerámica y un cuadro. El cuadro era un cuadro de Beruete. Y estaba maravillado y me decía, pero ¿por qué te gusta tanto? ¿Qué tiene este cuadro? ¿No? Y es verdad que hemos aprendido, hemos heredado un prejuicio desde hace generaciones, siglos incluso, que ha dado especial importancia al arte de la pintura sobre otras artes, cuando históricamente no siempre ha sido así, ni muchísimo menos, pero hay una belleza que es particular al arte de la pintura. Pensar en una escena como esta, una escena que viene de Ovidio, en la cual aprendemos que un pastor Argos está protegiendo a esta vaca, Io, que es una muchacha a quien ha seducido Júpiter, y quien ha sido convertida en vaca y está siendo vigilada, pues en parte para que Júpiter no vuelva a acceder a ella, ¿no? Júpiter en última instancia consigue liberarla enviando a la Tierra a Mercurio, que con su trompeta o su instrumento musical consigue dormir los 100 ojos de Argos y liberar a esta vaca. Pero lo importante no es tanto eso como la vaca en sí, pero pensar en lo siguiente. Lo que intento ahora es acabar en un tono más elevado, de nuevo recurrir yo mismo, para mí mismo, sin otra pretensión más que comprender, acudir de nuevo a cierto pensamiento filosófico, podemos decir. Lo que hacemos los seres humanos y lo que nos distingue del resto de los habitantes del planeta, seguramente, de otros seres, es no solo hacer algo, cruzar una calle, por ejemplo, pintar un cuadro, sino después pensar sobre lo que hemos hecho, tener conciencia, es algo que nos han explicado los filósofos desde antiguo. Podemos cruzar una calle y pensar sobre cómo la hemos cruzado, me podían haber atropellado, podemos hacer cosas más elevadas que esa, o más complejas. Uno de los en esta secuencia de 2 pasos, y si pensamos en el segundo paso, una de sus versiones más interesantes es el arte. El arte no es más que eso. Es una reordenación o una reinterpretación, una representación. Nos vuelve a presentar algo visto, en este caso leído, en este caso la experiencia original es de una obra de arte, pero se opera una transformación a través de la cual uno gana conciencia de algo que ha ocurrido. Y nosotros ganamos conciencia a través de un artista, a través de un oficio, que son portavoces de una gran cultura y de una gran época. Me refiero grande en el sentido de tamaño, de toda una época y de toda una cultura, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo aquí? ¿Qué es eso que nos está devolviendo Rubens? Estamos hablando en última instancia, obviamente, de cuestiones que no se pueden explicar, ¿no? Pero creo que sí que dándoles este tono de que se ha vivido una experiencia, el poeta lo ha convertido en poema, Rubens ha leído el poema y nos vuelve a devolver una experiencia reordenada o reinterpretada o representada de nuevo, nos la devuelve. Si os fijáis en la cara de este animal, y esta es la última imagen que vamos a ver, si os fijáis en él, o hacerlo mientras os cuento el final de la historia que se ve en esta imagen anterior. Nos cuenta Ovidio en el poema que Io, esta chica, anhela reencontrarse con su familia porque ha sido separada de ella, se ha perdido, y anhela reencontrarse con su padre y con sus hermanas, ¿no? Y deambula por el campo, la deja Argos deambular durante los días y la vuelve a recoger de noche, y un día se acerca a un riachuelo y ve sus cuernos reflejados. Esto se repite, este tipo de escena a menudo en las Metamorfosis de Ovidio, ve sus cuernos reflejados y se da cuenta que no es persona y muge, no consigue hablar. Encuentra por fin a su padre y a sus hermanas y se acerca al padre y al padre le lame la mano, pero el padre no la reconoce, ella no consigue que el padre la reconozca. Y el padre, cuando leemos el poema, está sufriendo la ausencia o la pérdida del ser querido, de su hija en este caso. Y leer el poema nos pone en situación de lectores de poema, de experiencia vivida, no de concepto comprendido como lo estoy explicando yo ahora, ¿no? Y sentimos esa pérdida. Y lo que hacemos cuando estamos viendo este cuadro es ver cómo la ha sentido Rubens y cómo la ha convertido en pintura. Y cuando os cuento todo esto, veis que lo que estamos viendo aquí es la cara de una chica joven que está llorando, ¿no? Que está sintiendo una enorme pena. Y justamente ahí está la transformación, ese segundo paso de esta secuencia de pensamientos en el que se ha centrado Rubens. Es el dolor de la pérdida de un ser querido que él vive a través de esta historia de las metamorfosis. Y fijaros, y con esto terminamos, en el hecho de que
lo que está haciendo Rubens es compartir esto con nosotros a través de una técnica, a través de unas herramientas, con un cuadro que está en un bastidor, que está sobre un caballete, que se está pintando con pinceles, que está utilizando pigmentos y aglutinantes, que es heredero de una manera de pintar antigua que ha ido evolucionando, de manera que él puede hacer algo como esta superficie de colores que es pura abstracción. Estamos viendo un cuadro que, visto de cerca, tiene una sucesión y un solaparse, tonos blancos, grises, un poco de azul, un poco de rojo en algunos lugares, pero uno tiene la sensación de que Rubens, casi con desesperación, está queriendo transmitirnos esta idea del dolor que siente esta chica al darse cuenta de su situación, y que lo está haciendo precisamente con todas esas herramientas que hemos repasado hoy en esta charla. Muchas gracias.